Moncloa apuntala el apoyo de sus socios parlamentarios a pesar de las revelaciones de Aldama sobre el supuesto caso de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno. Ni el partido de Puigdemont ni el Partido Nacionalista Vasco muestran incomodidad alguna por sostener a Pedro Sánchez, incluso después de la declaración del cabecilla de la trama Koldo ante el juez. Sánchez se prepara ya para negociar los presupuestos y asegurar su estancia en el poder el resto de la legislatura. En paralelo, Moncloa decide lanzar una ofensiva contra Aldama con una querella conjunta de todos los que fueron citados en la declaración de ayer. La estrategia del Gobierno es desautorizar a Aldama, mientras que el comisionista insiste en que aportará pruebas de todo lo que denunció ante la Audiencia Nacional. Tanto el fiscal como el juez debieron dar verosimilitud al testimonio porque pusieron en libertad a Aldama en cuestión de horas. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, Donald Trump empieza a despejar su horizonte penal gracias a su victoria en las elecciones. Las decisiones judiciales se aplazan o quedan en un limbo legal porque los tribunales ya no se ven legitimados para continuar con los procedimientos o directamente no se atreven. Donald Trump se libra así de decenas de posibles condenas que pudieron recaer sobre él si hubiera perdido en las urnas. Se cumplen 9 meses y un día desde que la Guardia Civil, en febrero de este año, detuvo a 20 personas por su presunta implicación en una trama de comisiones irregulares por la venta de mascarillas. Uno de los detenidos era Koldo García. A partir de ahí se desató el conocido como caso Koldo, la caída en desgracia de José Luis Ábalos, las investigaciones de la Guardia Civil que salpican a varios ministerios del Gobierno, las nuevas sospechas sobre el caso Delcy y la repentina fama de Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama. Después se supo que lo de las mascarillas era lo de menos. Detrás había un negocio gigantesco, diversificado y con muchas comisiones ilegales. Aldama fue encarcelado hace mes y medio. En ese tiempo ha llegado a la conclusión de que lo mejor sería para él autoinculparse y contar lo que sabe, incluidas las denuncias contra otros. Anoche salió de prisión. Tanto el fiscal como el juez debieron conceder cierto criterio y cierto crédito a su testimonio, porque tardaron apenas unas horas en poner a Aldama en libertad. Y nada más quedar en libertad, se mostró desafiante frente al presidente del Gobierno. ¿Qué quieres saber? Porque eso es sencillo de lo que ha pasado hoy. Solamente he de decir dos cosas. El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sí que está diciendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. ¿Qué mala... Aldama anunció, lo han escuchado, que presentará las pruebas que Pedro Sánchez y sus colaboradores exigen. Hoy, 24 horas después, se ha reafirmado. Señor Aldama, ¿cómo se encuentra? Pues os podéis imaginar, fatal, pues con muchos nervios y bueno, pues dando las gracias que estoy fuera. Esas pruebas de las que hablaba... No voy a hacer ninguna declaración. Os pido por favor que respetéis. Diciendo que este es un personaje... Bueno, ya dije anoche lo que tenía que decir y que el presidente siga diciendo lo que quiere decir. ¿Cuándo aportará usted tiene pruebas de todo lo que ha dicho? Obviamente, si no, no lo diría. Declarar ante el juez a petición propia es una estrategia de defensa bastante común. Lo ha sido especialmente en muchos casos de corrupción política, tanto del PP como del PSOE. Por tanto, no estamos ante algo novedoso. Aldama se ha autoinculpado, lo que la Fiscalía y el juez han considerado como un indicio de veracidad en su testimonio. Un testimonio que podría ser solo el primero de varios, además de la necesaria presentación de las pruebas que confirmen sus palabras. Lo que sí ha permitido su declaración es apuntalar en buena medida el informe previo de la Guardia Civil. La situación que hasta ayer vivía Aldama, la de prisión provisional, es una medida excepcional y también revocable. Cualquier hora, minuto que esté en prisión provisional serían horas o minutos que está de más cuando efectivamente cambian las circunstancias. Y esas circunstancias son diferentes en parte porque el propio Aldama se ha autoinculpado. Está admitiendo haber pagado sobornos, haber cometido delitos de cohecho. Para el juez esto atenúa los motivos por los que debe estar en prisión, principalmente el riesgo de fuga. Dentro de esa colaboración está el hecho de que no me voy
a escapar. Y sobre todo que Aldama esté en libertad se debe a un pacto con la Fiscalía. Señor fiscal. Quien fuera el nexo corruptor de la trama ya ha dejado clara su voluntad de seguir colaborando con la justicia. Así es. Incluso durante el interrogatorio hay momentos en los que su abogado deja entrever que Aldama se guarda información para futuras declaraciones. Que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión. Una frase que estaría medida al detalle. Una estrategia para generar presión, para intentar reducir la condena. Deberá, además de haberlo manifestado verbalmente, aportar corroborantes externos. Nuevas pruebas que puede aportar pidiendo declarar otra vez o que ya podrían estar en manos del juez. Ayer, algunas de las personas señaladas por Aldama adelantaban que iban a iniciar acciones judiciales. Hoy han dado un paso más. El PSOE ya ha presentado una querella contra Aldama, lo hace en nombre de miembros del partido y del gobierno, entre los que están el propio Pedro Sánchez, también María Jesús Montero, también Begoña Gómez. El primer trámite es una demanda de conciliación para que Aldama se retracte de sus declaraciones ante el juez, que el PSOE califica como injuriosas y calumniosas. Lo ha anunciado el ministro de Política Territorial, que es precisamente uno de los señalados por Aldama. Mentiras, infundios, bulos, insidias y por todo ello, porque la mentira no puede salir gratis. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente. Fue una comparecencia grotesca. El Gobierno considera que la declaración de Aldama es una suma de mentiras. La vicepresidenta María Jesús Montero acusa a Aldama de ir a la desesperada y dice que es radicalmente falso que su jefe de gabinete recibiese comisiones, como declaró el comisionista. Y no hay derecho a que alguien simple y llanamente, por intentar hacer pues lo que hizo el señor Aldama ayer, ¿no? Señalar a personas que nada tienen que ver con esto o ejercer de pequeño Nicolás, que fue yo creo que la expresión más clara del ridículo de la declaración que hizo esta persona. Acusar a Aldama de no tener credibilidad es la estrategia de defensa del Gobierno para plantar cara a la estrategia de defensa de Aldama. Esta es la parte judicial, pero también de opinión pública de este asunto, porque vamos a volver en todo momento a ella. También está la parte puramente política, porque ayer, después de la declaración de Aldama, podía surgir la duda de si alguno de los partidos satélites del PSOE decidiría apartarse del Gobierno al escuchar las acusaciones de corrupción. Pero eso no ha ocurrido. De hecho, apenas unas horas más tarde, todos esos partidos votaron en el Congreso como un sólido bloque en apoyo a Pedro Sánchez. Y hoy, el presidente catalán Salvador Illa, después de reunirse con Sánchez, ha dicho que la legislatura no se acaba. He visto muy bien el presidente del Gobierno. He visto gobierno para rato. A pesar del ruido, en fin, cada día un nuevo asunto, ¿no? Ruido. He visto gobierno para rato. He visto al presidente, además, muy centrado en los asuntos que creo que importan a los ciudadanos, ¿no? Decir que hay gobierno para rato no es hablar por hablar, porque en las últimas 24 horas Pedro Sánchez ha podido confirmar que sus socios parlamentarios tienen la intención de seguir a su lado. Ninguno se siente concernido por las acusaciones de corrupción que ahora pesan sobre el gobierno. Ni el partido de Puigdemont ni el Partido Nacionalista Vasco muestran ninguna incomodidad. Y Sánchez trabaja ya para aprobar los presupuestos. Si lo consigue, algo que es bastante probable, se asegurará lo que queda de legislatura. Moncloa, Lucía Fernández. Y con eso cuentan aquí en Moncloa, porque a pesar de todo lo que se ha ido contando en las últimas horas, el Gobierno confía en agotar la legislatura. Dicen que están centrados en eso y hoy presumen de haber sacado adelante dos cosas esta semana: el nombramiento de Teresa Rivera en Europa y la reforma fiscal. Así que el Gobierno no cree que esas declaraciones de Aldama les perjudique en este sentido, y aquí repiten una y otra vez que son falsas, que no hay ninguna prueba, nada contra Pedro Sánchez y que por lo tanto están tranquilos. En Moncloa están convencidos. Me parece que no debe sorprendernos. No dan credibilidad a las acusaciones de Aldama y dicen estar tranquilos. No va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Siguen la misma línea que Sánchez y se defienden unos a otros. Este es un gobierno limpio. Apoyo que también reciben de su principal socio de gobierno. La credibilidad de determinados personajes es la que es. Desde el Partido Popular aseguran que hay cierta preocupación en las filas socialistas. Y esto no ha hecho más que empezar. Y en cuanto a la moción de censura que Feijóo deja en el aire, desde Moncloa están seguros de que quedará en nada. Ya le digo yo que no la va a presentar porque no tiene los apoyos. Aquí los votos de PNV o Junts serían claves y de momento dan la espalda a los populares. La poca reflexión, etcétera, con que se toman las decisiones políticas. Los independentistas consideran esa idea una fantasía. Y
aunque desde Vox creen que tiene poco recorrido, Vox tiende su mano. condicionan su apoyo a la convocatoria de elecciones. Habitualmente los casos de corrupción debilitan a los gobiernos, pero por lo que parece ese no es el caso de Pedro Sánchez, porque ni sus socios de izquierdas ni sus socios de derechas han dado muestra alguna de desagrado al escuchar el testimonio que relata supuestos episodios de corrupción y cobro de comisiones en determinados departamentos del gobierno. Por tanto, Pedro Sánchez no ve en riesgo su poder y el PP no ve posibilidad alguna de arrebatárselo. Y mientras, unos dan credibilidad a Aldama y otros se la niegan. ¿Qué sucedió en aquel acto socialista en febrero de 2019? ¿Qué hay detrás de esta fotografía de Sánchez y Aldama? El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo. A ver, o sea, menuda inventada. Aquí, primeras versiones contradictorias. Y le digo, no tiene que darme las gracias. Poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Reniega Sánchez y también sus ministros. Señor Marlaska, señor Víctor Ángel Torres, con la ministra Calviño y con la ministra Montero. Ni siquiera conocemos personalmente a este señor. Enfrentados sobre quién conoce a quién y sobre quién recibe qué. Viene el señor Santos Cerdán, entro yo. Yo ni lo conozco. 15.000 euros. Yo no he recibido dinero. Tampoco hay quórum sobre el viaje de la vicepresidenta de Venezuela. Un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. Poco antes, estoy convencido que estaba en vuelo ya. El gobierno pone en duda su credibilidad señalando esta parte de su declaración. Tengo relación con la CIA, igual que tengo relación con el FBI. Le ha faltado decir ser agente de la tía. Ridiculizan a Aldama por presumir ante el juez de haber colaborado con la CIA o el FBI. Un aspecto específico de la declaración de Aldama tiene que ver con el conocido y nunca aclarado viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela en 2020. Aldama ha aportado una nueva versión que se une a la interminable colección de versiones que el gobierno ha dado en los más de 4 años que ya han pasado desde aquel episodio extravagante, pero no irrelevante porque dice mucho de cómo ha gestionado Moncloa algunos asuntos. Eso es secreto de Delcy. Maduro se hacía la pregunta que habló con Ábalos, que aún no se ha aclarado sobre el viaje. Según Víctor de Aldama, Sánchez y varios ministros iban a cenar con Delcy Rodríguez. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. Pero es mucho más que la cena lo que el gobierno niega. O el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta. La no reunión. Ha habido versiones distintas, empezando por cuándo supo el gobierno de este viaje. Estaba yo ya preparándome para ir, quizá 2 horas antes aproximadamente. Ahora la investigación apunta a que no fue improvisado. Hay una carta también. Aldama menciona esta invitación firmada por Ábalos un mes antes. Incluso la UCO recoge que el entonces ministro avisa al presidente que responde bien. Me informó de esta visita privada. Se canceló toda visita oficial. ¿Y qué ocurrió cuando aterrizó? Me reuní con el ministro de Turismo. En mi caso la saludé. El señor Ábalos hizo su deber, evitar una crisis diplomática con su intervención. ¿Cuánto tiempo estuvo Delcy en el aeropuerto? Estaba de tránsito. Una parada técnica. Dudas que casi 5 años después siguen en el aire. Hoy Moncloa lo niega todo y lanza a sus portavoces a desacreditar a Víctor de Aldama. Pero hace solo 2 años, Aldama fue condecorado por el ministro del Interior a petición de la directora general de la Guardia Civil. Este que van a ver es el documento en el que se establece que Víctor de Aldama ingrese en la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Esa orden la firma el ministro Fernando Grande Marlaska. Ahora dicen que tan pronto como haya una condena contra Aldama, se le retirará esa condecoración. Como se ve, ha cambiado drásticamente la opinión del gobierno sobre Víctor de Aldama, tanto que el ministro Bolaños considera que a Aldama le ocurre lo mismo que a otros delincuentes confesos, que nadie les da credibilidad. No nos puede sorprender. Muchos delincuentes confesos utilizan este tipo de estrategias de reconocer sus delitos y de intentar ensuciar a otras personas, y nadie les da credibilidad alguna. Sin embargo, esta tesis de que un acusado no tiene credibilidad cuando acusa a otros fue cuestionada por el propio gobierno hace menos de un mes, cuando indultó a un condenado cuyo testimonio fue determinante para que hubiera una sentencia condenatoria por el caso Gürtel que afectaba al PP. Es un ejemplo más de cómo los partidos políticos dan crédito a los delatores o no se lo dan, dependiendo de si delatan a otros o los delatan a ellos. Por poner solo un ejemplo, recuerden qué cosas dijeron los socialistas y qué cosas dijeron los populares cuando Luis Bárcenas decidió declarar contra el gobierno de Rajoy de su propio partido. No es un episodio del pasado, no fue una época. Es toda la historia del Partido Popular. No es que sea grave, es que es siniestro. Lleva años con lo de tengo una grabación y es que en esa grabación va a salir no sé quién, que tengo un papel. Oiga, mire,
o si lo tiene, lo saca. Estuve ayer con mis abogados presentando y preparando una acción judicial particular que voy a presentar. Y desde luego nos defenderemos de aquellos que nos quieran acusar de infamias como esa. Y Bárcenas empezó a cantar. Parece que por fin Luis Bárcenas ha decidido romper su silencio. El Partido Popular ha dado sus explicaciones, sus comunicados correspondientes. Este gobierno es un gobierno estable. Que si el presidente del gobierno ha cometido una ilegalidad, no puede seguir siendo presidente del gobierno, eso es una obviedad. Mientras el señor Rajoy no responda esa pregunta, desde luego estará tocado. Y que cuando la responda, descubriremos si está hundido. Si el delator me favorece, es creíble. Si el delator no me favorece, no tiene credibilidad. Y así todas las veces. Ocurre cuando este viernes se ha conocido el inminente relevo de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, que se va a la Comisión Europea. Esther Vaquero. Sí, a partir del día 1 de diciembre se unirá al equipo de la presidenta von der Leyen. En su lugar, al frente de la vicepresidencia tercera del Gobierno y del Ministerio de Transición Ecológica, asumirá el cargo Sara Agensen. Hasta ahora era la mano derecha de Rivera y ha ocupado el puesto de secretaria de Estado de Energía durante los últimos 4 años. Entre sus labores se encontraba la de impulsar el autoconsumo eléctrico y las energías renovables. El mundo tiene que responder de manera contundente para que Putin tema la expansión de la guerra y sienta las consecuencias de sus actos. La paz verdadera solo se consigue a través de la fuerza. Zelensky pide al mundo una respuesta ante el último ataque con misil balístico ruso sobre Ucrania. Desde Europa se mira con extrema preocupación la escalada de este conflicto que, según algunos líderes, estaría alcanzando proporciones dramáticas. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, lo ha dicho el primer ministro de Polonia, que se muestra realmente preocupado por ese tono creciente de las amenazas de Rusia y asegura que existe un riesgo real de que estalle un conflicto global. La OTAN sabe que Vladimir Putin ha querido hacer una demostración de fuerza con ese lanzamiento de un misil hipersónico y ha convocado a representantes de Ucrania el próximo martes aquí en Bruselas para ver de qué manera se puede responder. Putin dobla la apuesta. Seguiremos probando estos nuevos misiles. Y anuncia que los producirán en serie. Misiles balísticos hipersónicos capaces de recorrer, como hoy se ha conocido, la distancia entre Madrid y París en 15 minutos. No existe en el mundo ninguna contramedida capaz de interceptar a este misil. De ahí la advertencia del primer ministro polaco sobre el riesgo de una guerra global. La amenaza es muy grave y real. Por eso se impone la prudencia en los actos y en las declaraciones. Debemos proceder con cautela, sopesando cada frase y cada palabra. La OTAN y Ucrania se reunirán el próximo martes para hablar de este cruce de misiles. Suecia ya ha adelantado que financiará a Kiev la producción de drones de larga distancia. Mientras, hoy ha sido un dron ruso cargado con metralla el que ha provocado la muerte de 2 personas y heridas a otras 13 al norte de Ucrania. Donald Trump sigue conformando su gobierno con las figuras más leales y también más polémicas que encuentra a su alrededor. Además, está viendo cómo se despeja su horizonte penal. Trump corría riesgo cierto de acabar en la cárcel por alguna de las decenas de causas judiciales en las que estaba inmerso, pero eso ya no va a ocurrir. El resultado de las elecciones le ha salvado. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. La cita clave era aquí en Nueva York el martes, el único caso en el que Trump ha sido condenado criminalmente, el de Stormy Daniels, pero Vicente, el juez, no solo hoy aplaza sin fecha la sentencia, sino que invita al presidente electo a explicar si todo el caso debe de anularse amparándose en el principio de que aquí no se persigue a presidentes electos. Y eso, unido a la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad a los presidentes, hace que hoy sea el primer día en que Trump está ya a un paso muy, muy pequeño del fin de todos sus problemas judiciales. La orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu divide a la comunidad internacional. Estados Unidos ha sido el primer país en tachar el anuncio de escandaloso. Víctor Orbán ya ha invitado al primer ministro de Israel a visitar Hungría. Reino Unido dice que cumplirá con las obligaciones del derecho internacional, igual que España, mientras que Alemania, Francia o Italia no se comprometen a detener a Netanyahu en su territorio. Reabren el aeropuerto de Gatwick, en Londres, por una alerta de bomba. Miles de pasajeros han sido evacuados de la Terminal Sur al detectarse un paquete sospechoso que resultó ser una falsa alarma. La policía ha detonado otro paquete sospechoso cerca de la Embajada de Estados Unidos.
Temporal de nieve y viento en Francia. 75.000 hogares se han quedado sin electricidad. Las autoridades advierten de placas de hielo en las carreteras y piden prudencia a los conductores. En París, la Torre Eiffel ha cerrado sus puertas, pero los turistas han disfrutado de una ciudad cubierta de blanco. La COP, la Cumbre Mundial del Clima, encara la recta final con una propuesta para costear la acción climática en el planeta. La presidencia de la cumbre plantea que los países ricos paguen 250 millones de euros al año para alcanzar el objetivo de financiación climática de los países en desarrollo. La lava ha alcanzado esta carretera de Islandia mientras desde el cielo pueden verse las columnas de humo. Decenas de personas han sido evacuadas y tienen prohibido acercarse a la zona. Reunión en Valencia de los alcaldes de los municipios afectados por la Dana. Estiman que las pérdidas en infraestructuras y servicios tras esa tragedia ascienden a 1.300 millones de euros. La reconstrucción será larga. Se calcula que 3 semanas y media después de las inundaciones hay todavía más de 600 bajos, garajes y sótanos completamente anegados por el agua y por el fango. Sonia García. Sí, incluso en algunos de estos garajes todavía hay vehículos atrapados. Estos días solo los bomberos y la UME han accedido en búsqueda de desaparecidos, que recordemos que en estos momentos son 5 personas. A partir del domingo los técnicos de la Diputación entrarán para extraer el lodo. Esta es la principal reivindicación, sacar el barro de los 60 alcaldes que se han reunido por primera vez de forma presencial en un encuentro emotivo marcado por el dolor compartido, pero también por las denuncias de abandono durante los primeros días de la tragedia. En total cifran en 1.300 millones de euros los daños. Fueron el primer escudo contra la Dana. Y ante el aviso de alerta roja se adelantaron a tomar decisiones que salvaron vidas. Suspendimos no solamente los colegios, también todas las actividades que tiene el municipio. El alcalde de Algemesí se emociona. Se dio por agotada la llegada de cualquier apoyo. Al recordar las llamadas de auxilio de esa noche. Para posibles rescates o localización de personas fallecidas. Nadie les avisó de que había riesgo de inundaciones. Ni antes, ni durante, ni después. Y 3 semanas después. El término de Chiva está totalmente devastado. Lo prioritario ahora es seguir limpiando garajes, sanear el alcantarillado, reconstruir carreteras. Centrarnos todos en la recuperación de los municipios. Y que las familias desalojadas sepan cuanto antes si pueden volver a sus casas. Eso a nivel psicológico es importantísimo. Piden sobre todo medios para empezar de cero. És que aquestes ajudes que n'hi ha tant de totes les administracions comencen a arribar a les persones. Dar los primeros pasos hacia la recuperación. Ocurre mientras el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue en el foco de las críticas. Hoy ha vuelto a defender su trabajo en las labores de reconstrucción, pero no aporta un solo detalle más sobre la gran polémica. ¿Qué ocurrió en aquellas horas en las que estaba en una comida cuando la Dana ya había llegado a Valencia? Hoy estamos empezando a recoger los coches, que era muy importante que hemos dado un paso al frente de la Generalitat para los miles de coches que hay que recoger de las campas. Estamos con los lodos, junto con Salud Pública, protegiendo a la gente. Y yo creo que el resto de las cosas ya hemos dado suficientes explicaciones. 80 vehículos, 40 coches y 40 motos se han repartido hoy en el circuito de Cheste a familias que perdieron su medio de transporte. Una iniciativa benéfica que cuenta con el apoyo de Jorge Martínez Aspar o Carlos Sainz. Más de 120.000 personas se han quedado sin coche y eso les complica mucho el día a día. Hasta ahora todos han tenido que buscar otras opciones para ir a trabajar. Así están los vehículos de mucha gente. Siniestro total. Son chatarra. Pues mi coche acabó destrozado. Soy camionero y de hecho no tengo vehículo para ir a trabajar. Una solución puede ser esta. La verdad que me viene súper bien. Janina, como muchos otros, consiguió una bici. Han donado cientos. Muchísimas gracias, de verdad. La disfrutes. Ella es auxiliar. A diario pedalea para llegar a su trabajo. Yo también trabajo en Catarroja, pero no puedo llegar todavía. Otros van a pie. Mi marido al principio se tenía que ir andando, con todas las montañas de escombros. Óscar y Eduardo tampoco pueden ir a trabajar. Soy taxista y claro, el taxi
se lo iba al agua. Le han hecho un ERTE, la empresa está destrozada en Paiporta. Carmen va a trabajar con un compañero. Otros utilizan esta aplicación gratuita que pone en contacto a conductores con afectados. Buscas ahí un viaje que se adapte a tus necesidades. Filtras por la zona desde la que sales y hasta la que quieres ir. La solidaridad también se nota al volante. Entre los muchos bienes que el agua y el lodo han echado a perder están los dispositivos electrónicos. En su interior guardan datos de empresas, documentos personales, vídeos o fotos familiares. Hay expertos que intentan recuperarlos ahora de forma solidaria. Nada ha escapado al daño causado por la Dana. Se pierde todo, el iPad, todo. En medio del caos, muchos dieron sus dispositivos por perdidos. No, el ordenador no va. Pero puede que incluso los casos más difíciles tengan solución. Todo absolutamente lleno de lodo. Ahora cada trabajo que recibe esta empresa es un auténtico reto. Nos encontramos en las peores situaciones. Intentan recuperar la información personal que está dentro de estos ordenadores. Un bañito de alcohol isopropílico con ultrasonido. Y a veces lo consiguen. Hemos tenido mucha suerte. Están todos sus datos y todo su sistema. Más de uno se le salta las lágrimas porque, claro, son cosas importantes para ellos. Aquí la limpieza del dispositivo y el presupuesto es gratuito, aunque hay más iniciativas de este tipo. Es completamente altruista. Están saturados. Estamos hablando de 500.000 de dispositivos. Reciben todo tipo de aparatos. Almacenamiento, servidores en oficinas, TPVs en restaurantes, teléfonos móviles. Dispositivos que encierran trabajos, estudios y en muchos casos recuerdos de toda una vida. Poco a poco se van viendo avances en las zonas afectadas. Hoy ha abierto una popular administración de lotería en Paiporta y las colas han sido inmediatas para comprar décimos. Hace 25 años cayó el gordo de Navidad en esta localidad y los vecinos esperan que la suerte se repita ahora. También mucha alegría de ver a las clientes de siempre y a ver si hay suerte y les damos, tanto los que habéis ayudado como los que están aquí. Mucha emoción. Es horrible, sí, llevamos las emociones todas a flor de piel. Cobrar por el equipaje de mano, por elegir asiento en el avión o por imprimir las tarjetas de embarque se ha convertido en una práctica habitual de algunas líneas aéreas. Hoy el Ministerio de Consumo ha anunciado una multa de 179 millones de euros a 5 compañías de bajo coste por cobrar esos extras. Josu Larrea. Vicente, el ministro de Consumo asegura que es ilegal y afirma que las compañías están vulnerando los derechos del consumidor. Por su parte, las aerolíneas aseguran que van a recurrir esa multa. Aseguran que es insostenible, que es un sinsentido porque va en contra de la normativa europea y además le da la espalda al mercado libre. Es más, las compañías ya han adelantado que mantendrán su política de cobro por los servicios hasta que los tribunales tomen una decisión. Una sanción ejemplar. No se puede tolerar que haya modelos de negocios basados en prácticas abusivas. Hace referencia al cobro por elegir asiento. Nos van a cobrar 14 o 21 euros. Por imprimir la tarjeta de embarque en el mostrador o por llevar equipaje de mano. Que ya en el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció la obligación para las compañías aéreas de transportar el equipaje de mano sin que eso incurra en un sobrecoste para los viajeros. Las aerolíneas afectadas aseguran que sí está permitido. Se acogen a una ley europea de 2008 que reconoce el libre mercado. Ya han dicho que van a recurrir la sanción ante los tribunales. Tienen un plazo de 2 meses para hacerlo y mientras tanto aseguran que todo se va a quedar como está. No va a suponer de momento ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano. Por eso las asociaciones de consumidores recomiendan guardar esos pagos de ahora en adelante. Con ese justificante de pago, con la decisión que se ha hecho pública hoy, son pruebas suficientes para que en primera instancia se esté dando la razón a los consumidores. Eso en caso de que los tribunales den la razón al Ministerio de Consumo. Con fuegos artificiales y música dan la bienvenida en Torrejón de Ardoz, Madrid, a sus luces de Navidad. Muchas ciudades españolas están encendiendo ya el alumbrado navideño. En Vigo las luces llevan ya una semana encendidas y queda algo más de un mes para la Navidad. Este tipo de alumbrado y espectáculos son el primer anuncio de que se acercan ya las fiestas. Un gran árbol de Navidad, gnomos llegados del Polo Norte y fotos, muchas fotos. Así están hoy las calles de Badalona. Estoy siendo muy alegre. Llenas de ilusión. Dentro de un mes ya es Navidad. Hay que empezar a hablar con Papá Noel o con los Reyes Magos.
ciudad, aquí en Torrejón de Ardoz, en Madrid, han montado una gran ciudad mágica de 100.000 metros cuadrados con noria, pista de patinaje sobre hielo y luces en cada rincón. Aquí los más pequeños empiezan a pensar ya en otra cosa, en la carta de los Reyes Magos. Que me regalen una pelota. Mi hija está como loca por venir aquí. Uy, pues la alegría. Esto es una ilusión. Y en Sevilla encontramos un espacio a 8 grados bajo cero donde lucen enormes esculturas de hielo. La verdad que nos ha impresionado. Muy conseguida, los detalles y todo, es muy bonito. Encontramos el Belén, trajes de flamenca y hasta una giralda. ¿Cuánto ha costado hacer la giralda? Unos 2 semanas con 2 personas. Imágenes a 22 de noviembre, las de una Navidad que empieza a encenderse. A3 Player estrena este domingo su nueva serie original La sombra de la tierra. Hoy se ha presentado oficialmente en la Academia de Cine con la presencia de sus protagonistas. Sonsoles Martín. Sí, se trata de un drama intenso que narra la historia de 2 mujeres enfrentadas, marcadas por el odio en la España rural de finales del siglo XIX. Está inspirada en la primera novela de la también actriz Elvira Mínguez, que por cierto dirige este proyecto. Ficción y emoción a raudales que no podrán perdérselo. Será en A3 Player a partir del domingo, el primero de los 4 episodios. Este es mi nuevo Suzuki Swift. Me avisa si me distraigo. Consume muy poco. Con la etiqueta Eco, entra al centro y aparco en cualquier sitio. Y hasta puedo cerrarlo desde el móvil con Suzuki Connect. Nuevo Suzuki Swift desde 79 € al mes. Consulta condiciones en suzuki.es. Las acusaciones de Víctor de Aldama no han rebajado la determinación de los partidos satélites del PSOE de mantener su apoyo al gobierno. Pedro Sánchez se acerca a su objetivo más importante, que el Parlamento apruebe sus presupuestos para 2025. Si lo consigue, se asegurará lo que queda de legislatura. España, a 22 de noviembre de 2024. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.